Aries.net. Bajando la aplicación, escribís Radio Aries 92.1. No olvides, pastor, de nombrar la página. FM No olvides Aries. de nombrar la página. Por internet. Aries FM 92.1 compartimos el programa Mensaje de Esperanza. Programa conducido por la pluma del pastor Irving Eliezer Romero. Pastor venezolano que trae un mensaje aquí a la radio, a todos sus oyentes y a todos aquellos que nos escuchan a través de seno.fm/digital y también a través de Radio Net. Mensaje de esperanza. 60 minutos. Usted comparte junto a nosotros la palabra de Dios. Un abrazo, amigos. Cuánto me alegra el poder compartir una vez más con ustedes a través de esta prestigiosa emisora. Puedes comunicarte con nosotros al 477-24837 o al 477-02967 o al 097-214-066. Y allí también en la página Artigas para Cristo puedes mirar nuestra programación que tenemos para ti. Un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación que tanto necesita este mundo contradictorio. Vivimos en un mundo tan lleno de problemas, tan lleno de dificultades, pero Dios tiene un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. Más de 31,000 promesas para cada uno de nosotros. Pueden ser tuyas, si así tú lo prefieres. Bueno, vamos a iniciar con una palabra de oración al trono de la gracia. Así que desde allí, desde el otro lado del receptor, puedes inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y oramos al Dios del cielo. Dice el registro sagrado: Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a este oye. Así que, confiando en las promesas de Dios que escucha nuestra súplica, vamos a dirigirnos al trono de la gracia en este momento. Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, alabado y engrandecido sea tu nombre. Estamos, oh Dios, delante de tu presencia, un grupo de tus hijos, para alabarte, para glorificar tu nombre y darte gracias por la vida. Gracias por la oportunidad que nos regalas de una vez más compartir tu palabra por esta emisora. Que las personas que han de escuchar tu palabra puedas tú, Señor, impresionar sus mentes y puedan tomar decisiones en su vida. Estas súplicas te las hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Un mensaje de esperanza para ti. Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, queridos, no te olvides. También puedes conectarte a través del internet por seno.fm/Aries Digital. Y allí puedes encontrarte, también escuchar nuestra programación. Hay algunos amigos que nos van a escuchar en otras latitudes, fuera de acá de Artigas y fuera del Uruguay. Así que pueden bajar la aplicación y escribir en minúscula Radio Aries 92.1. Radio Net Aries 92.1. Así que bueno, puedes también hacerlo por aquí. Hoy tenemos un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. Nuestro mensaje de hoy va a estar basado en la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 13 y 14. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 13 y 14. Vamos a hablar un poco de algo maravilloso, aspirando el segundo manto. El propósito de Dios a través de su palabra es enseñarnos maravillas y cosas grandes y ocultas que muchas veces nosotros no conocemos. Cuando hablamos de manto en la antigüedad, queridos, un manto era sinónimo de liderazgo, fuese militar, fuese religioso. Un manto significaba autoridad, realeza. En otras palabras, representaba rango, potestad y gobierno. Eso representaba en la antigüedad un manto.
Y fíjense ustedes que previamente a su cargo la persona debía recibir un llamado. Antes de cualquier cargo, esa persona primero tenía que recibir un llamado. Ahora, queridos, ¿el llamado se acepta o se rechaza? El llamado se acepta o se rechaza. No se puede permanecer neutral. Espiritualmente hablando, cada uno de nosotros debe recibir dos mantos. El primer manto es el manto del llamado. Sin embargo, es preciso reconocer que a menos que aspiremos un segundo manto, no podremos obtener éxito en la vida espiritual. Primero Dios llama al ser humano. Y el ser humano decide aceptar o rechazar. Pero no solamente ese manto del llamado, sino también es precisamente reconocer que si no aspiramos un segundo manto, realmente no vamos a tener éxito en la vida espiritual. Fíjense que Jesús invita al ser humano y él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice Apocalipsis 3:20, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere cenar con nosotros. También la invitación en los evangelios es: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Bueno, queridos, no quisiera en estos momentos mencionar textos o pasajes de la Biblia donde Dios nos ha hecho llamados. Solamente mencioné esos, porque considero que Dios ya en algún momento de nuestra existencia nos ha hecho un llamado, ya desde hace mucho tiempo. ¿A cuántos el Señor ha llamado? Pero quisiera más bien proyectarme en esta hora nuestra mente a lo que pudiese hacer, y si nos colocamos en las manos de Dios, Dios puede hacer grandes cosas con nuestras vidas. Queridos, la Biblia está llena de hombres y mujeres que lograron grandes hazañas cuando aceptaron el llamado y se atrevieron a ir más allá, a depender de Dios, a procurar su unción. La carta a los hebreos enumera una gran lista de muchos eruditos, y estos eruditos la han llamado el Museo de los Héroes de la Fe, o el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Porque cuando usted lee el libro de Hebreos en el capítulo 11, verso 33 y verso 34, dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Queridos, muchos pueden afirmar que eso fue ayer, pero quiero recordarte que Jesucristo, dice Hebreos 13:8, es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Si esto es así, queridos, las cosas que hicieron Cristo y los apóstoles, también nosotros podemos hacerlas por la fe. El problema es que una de las cosas que está faltando en nuestro mundo deteriorado hoy es exactamente la fe. Por eso una de las preguntas que hizo el Señor Jesús andando en esta tierra y quedó plasmada en las Escrituras es: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Una de las cosas que está faltando y por la que no conquistamos, por la que no alcanzamos y porque somos débiles, es porque no estamos alcanzando tener la fe de Jesús. Queridos, lo que el Señor hizo por su pueblo en aquel tiempo es aún más esencial que se haga para su pueblo hoy. Todo lo que hicieron los apóstoles lo han de hacer hoy cada miembro de la iglesia, cada persona que ha entregado su corazón a Jesús. Oh, queridos, hay una reserva de poder a nuestra disposición y no hemos de permanecer en la oscura y fría caverna de la incredulidad. El ser humano de hoy está perdiendo la fe, el ser humano de hoy ha perdido la fe y como consecuencia de eso hemos caído en la incredulidad y solo pensamos y creemos en lo que estamos viendo delante de nosotros. Y hay cosas que no vemos, que son sublimes, que son maravillosas, que son las que nos puedan dar la garantía para un día entrar por la ciudad de Dios. El Señor afirmó en San Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. ¿Saben qué significa eso?
¿Ustedes saben qué significa el ser discípulos de Jesús? Queridos, la palabra de Dios dice que el Padre es glorificado en que llevéis muchos frutos. Ser cristianos no es una simple y llana teoría. Ser cristianos no es decir yo soy cristiano. Ser cristiano no es ir un día a la congregación. Ser cristiano es ser algo mucho más allá que eso. Oh, queridos, ¿cuántos dicen ser cristianos? Pero ¿cuánto distan de serlo? Porque no llevan frutos dignos de arrepentimiento. El Señor también dijo en San Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él lleva muchos frutos, pero separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuántas personas que se dicen ser cristianos no están llevando frutos para la vida eterna? Sencillamente llevan una vida de apariencia, o tal vez ni siquiera una vida de apariencia, con solo ir un día a la congregación y presentarse como, aún a veces como dirigentes, y no vivir una vida acorde con una obediencia a lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces sencillamente nos tornamos mentirosos. Por eso el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, dice la palabra de Dios muy claramente algo maravilloso que quisiera compartirlo con ustedes en esta hora. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántos mentirosos hoy entonces que dicen ser cristianos pero no llevan frutos dignos de arrepentimiento? Y el Padre es glorificado en que llevéis muchos frutos, en que llevéis frutos de obediencia, que podamos obedecer al Señor en todo lo que Él pide en su palabra. La vida cristiana es una constante marcha al frente, es una vida de obediencia, una vida de entrega y una vida de comunión con el Señor. Queridos, Dios ha comprometido su gloria con cada uno de nosotros. Es decir, Dios será glorificado o no por mis frutos, y esto determinará si realmente soy un discípulo o no. Siendo así, ¿cuánto es glorificado Dios en tu vida? O si nosotros tenemos que glorificar a Dios en nuestros cuerpos, con nuestro hacer y no hacer, ¿cuánto estamos glorificando a Dios? Ayer escuchaba a alguien decir, yo no voy a esa congregación porque en esa congregación los líderes, los dirigentes han dado muy mal testimonio. No sé qué está pasando, querido oyente, en tu congregación, con tu pastor, con tu líder, con el dirigente de iglesia, pero Dios nos está mandando y nos está invitando a ser diferentes. Dios nos está invitando a que llevemos una vida de ejemplo, una vida de consagración. Donde estemos, debemos ser ejemplo, debemos reflejar a Cristo en nuestro corazón. Oh, queridos, ¿cuántas veces damos mal testimonio? ¿Cuántas veces con nuestros vecinos, en el vecindario donde estamos, con las personas que conversamos, y muchas veces no reflejamos el carácter de Jesús en nuestras vidas? Y hemos sido piedra de tropiezo para muchas personas. Y debemos clamarle a Dios que nos perdone, que nos perfilemos a una vida diferente y que podamos realmente darle a la trompeta el sonido que hay que darle. Tenemos que glorificar a Dios en nuestras vidas. Debemos vivir glorificando a Dios, queridos, en nuestras vidas. Recordemos el caso de un joven en la historia bíblica que glorificó a Dios, aceptando el primer manto y aspirando un segundo manto, queridos. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, allá en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19 al 21, porque ahí encontramos el caso de aquel joven llamado Eliseo. Aquel joven no solo glorificó a Dios con ese llamado que le hizo el Señor, sino que glorificó a Dios en todo, glorificó a Dios en su vida, en el andar del día a día glorificó al Señor. Y dice el registro sagrado, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego seguirte. Y él le dijo, ve,
vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Queridos, cuán importante es que cuando Dios nos llama, cuando Dios toca nuestros corazones, no le preguntes a Dios. Acepta lo que Dios quiere para ti. Dios te está llamando, Dios me está llamando en el día a día. Y cuando Dios nos llamó, avanzamos. Y cuando Dios nos llamó, salimos. Y cuando Dios nos llamó, decidimos poner la mano en el arado. Y no podemos echar atrás. Y menos en este mundo, cuando todo se está terminando, cuando cada día vemos más contradictoria toda la situación. Eliseo no le dijo, espérate, voy a primero graduarme. Eliseo no le dijo, espérate, primero tengo que cumplir este trabajo. Eliseo no dijo, voy a cumplir una serie de metas antes de entregar mi corazón al Señor. Cuando Elías lo colocó el primer manto sobre él, queridos, Eliseo solo le dijo, déjame despedirme de mi padre y mi madre. Y Elías le dijo, ve, ¿qué tengo yo contigo? Queridos, el manto hecho de pelo de camello era el manto característico de los profetas. Echar Elías su manto sobre Eliseo lo estaba llamando al ministerio. Yo no sé para qué te ha llamado Dios, pero como madre de familia, como padre de familia, como joven estudiante, Dios está llamando a la juventud en estos días finales de la historia de este mundo, porque Dios quiere algo diferente para cada uno de nosotros. En medio de una pandemia, en medio de un mundo convulsionado, en medio de un caos social en el cual estamos, el Señor quiere darnos la paz. Y por sobre todo el Señor quiere darnos vida eterna. Vienen días, dice el Señor, en que irán errantes de mar a mar buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo de tener una Biblia en tu hogar y leerla. Si hay alguien que todavía no tiene una Biblia en su hogar y quiere tenerla, puede comunicarse con nosotros a través de la emisora acá y podemos hacerle llegar una Biblia. Todavía esta semana nos llegan otro poco de Biblias para poder seguir glorificando el nombre del Señor y entregar una Biblia en cada hogar. He escuchado personas, pueden también acercarse, los amigos que están en el cerro, estamos en el cerro, en el camino vecinal número 19, allí en la Casa Azul. Usted puede tocar la puerta con confianza y allí podemos hacerle llegar un mensaje de esperanza, podemos darle una Biblia, un folleto, una palabra de aliento. Aún aquellas personas que no tienen ropa pueden llegar hasta allí y allí le podemos hacer llegar algo de ropa también para usted si está en alguna necesidad. Oh, queridos, vivimos días solemnes donde el Señor sencillamente quiere hacernos un llamado y nos está haciendo un llamado. Y el llamado es que entreguemos nuestros corazones al Señor. Hay jóvenes que están siendo llamados para entrar en el ministerio, para servirle al Señor. Querido, la Biblia expresa la acción de Eliseo cuando Elías echó su manto sobre él. Y dice el registro sagrado que Eliseo dejó los bueyes. La respuesta de Eliseo fue inmediata. Reconoció en ese manto un llamado divino y solo pidió que antes de partir se le permitiese un beso de despedida a sus amados, a sus padres, honrando el 5º mandamiento de la ley de Dios que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el registro sagrado dice: ve y vuelve. Fue la respuesta de Elías. Queridos, Eliseo estaba siendo puesto a prueba. ¿Iría con Elías o elegiría permanecer en casa? Estaba realizando la elección máxima de su vida, como hoy podemos estar enfrentados a una elección máxima en nuestra vida. Y aunque había estado tras los bueyes labrando la tierra, Dios vio en él cualidades que lo convertirían en un predicador poderoso para la causa de la justicia. Queridos, ¿cuántos hemos estado arando? ¿Cuántos hemos estado realizando otro tipo de labores? Y el Señor nos llamó para proclamar este mensaje con poder. ¿Y cuántas personas han de alcanzar el mensaje de salvación a través de este medio que hoy escuchan? Y Dios está llamando a cada persona. Queridos, Eliseo tomó el par de bueyes con los que había estado arando, los mató y coció la carne con un fuego encendido con el arado y el yugo, y de esta manera demostró que nunca más los necesitaría.
daba la espalda al pasado y entraba al servicio de Dios. Dios nos está invitando a dejar atrás las cosas que nos están impidiendo entregar nuestros corazones al Señor, que dejemos atrás las ataduras que nos impiden llegar hasta Dios. Hay algunas preguntas que quisiera hacer en esta hora para reflexionar a cada uno de nuestros radioyentes. ¿Qué hiciste con el arado y el yugo que tenías cuando Dios te llamó? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Los guardaste? ¿Los dejaste guardados para regresar a tu pasado? O al igual que Eliseo, querido, te invito a quemar aquellas cosas que te atan a entregar tu vida plenamente a Cristo Jesús. Hay cosas en tu pasado que tienes que dejarlas. Y como dice aquel viejo proverbio popular, el pasado al pasado pisado, y perfilarnos hacia las cosas que están hacia adelante y entregar nuestras vidas plenamente a Cristo. Queridos, para ver la gloria de Dios debe existir una respuesta al llamado. Y aceptar el llamado implica aquella palabra hebrea, una Ashe Benishmat, que en hebreo significa haremos y luego entenderemos. Queridos, tú y yo necesitamos una Ashe Benishmat. Haremos y luego entenderemos. Esto es dependencia divina, querido oyente. Es obediencia a Dios, aunque no lo entendamos. Vivir por medio de una Ashe Benishmat es acatar la palabra de Dios, aunque actualmente no entendamos el porqué de la orden. Una Ashe Benishmat fue lo que dijo el pueblo de Israel cuando se leyó el libro de la orden. Naashe Benishmat fue lo que dijo el pueblo de Israel cuando se leyó aquel libro del pacto. Y esta es la promesa que el pueblo de Dios debe hacer en estos últimos días. Naashe Benishmat. Haremos y luego entenderemos. Queridos, somos llamados a ser reformadores, a ser protestantes, a alzar la voz contra un sistema deteriorado que está acabando el mundo. La reforma protestante, y este mes de octubre, el mes de la reforma protestante, el por qué en el 1517 Lutero clavó 95 tesis sobre la catedral de Wittenberg, y por qué hoy surgieron todas las congregaciones y campamentos cristianos para levantarnos en protesta contra un sistema que estaba deteriorado, un sistema papal que había hecho daño, un sistema papal que había perseguido, un sistema papal que había dado muerte a muchas personas. Y Dios levantó la reforma protestante, pero levantó el mundo cristiano protestante para que protestara. Y hoy los cristianos no están protestando, sino que se están uniendo, y que sencillamente no quieren alzar la voz contra un sistema que ha hecho daño al mundo. Oh, queridos, Dios nos está invitando a ser diferentes. Debemos aspirar más. No nos conformemos. Hemos sido conformistas y no nos conformemos con lo que escuchamos en los servicios de la iglesia. ¿Cuántas veces escuchamos lo que diga mi pastor? Eso es. Queridos, los pastores también somos humanos. Los pastores también nos equivocamos. Los pastores también podemos malinterpretar alguna porción de la palabra si no estamos en el Espíritu del Señor. Y cada persona tiene que hacer una experiencia personal con Dios. No somos salvados en grupos. Cada ser humano se va a enfrentar un día ante el juez de toda la tierra, ante el tribunal del universo. Y allí cada quien va a dar razón de su vida, cada quien va a dar razón de su fe. Y queridos, debemos procurar estar ante la presencia de Dios cada instante. Debemos memorizar textos bíblicos. Cuán importante es que tengas una Biblia en tu hogar, que puedas leerla. No es tenerla abierta allí como muchas veces algunos la tienen en el atril, allí en la sala abierta, en el Salmo 23, en el Salmo 91, que son maravillosos. Es que tienes que estudiar la Biblia cada día como los cristianos deberían. Y entonces Dios puede hacer maravillas en nuestras vidas, porque Dios quiere renovarte cada día. Cuando decides avanzar
buscas el segundo manto. Eliseo no se conformó con el manto del llamado, él siempre procuró más. Yo no sé si un día el Señor te llamó y asistes a una congregación, si un día el Señor tocó tu corazón y te está llamando, no sé si el Señor en este momento te está tocando tu corazón y quieres y sientes la necesidad de buscar a Dios, de servirle, pide al Señor la paz que solo Dios puede dar. ¿Cuántos jóvenes van a las noches, a las fiestas y al día siguiente se sienten vacíos o se sienten peor que como estaban? Queridos, salimos de las manos del Creador y solo podemos tener nuevamente la paz cuando volvamos de vuelta al Creador. Dios nos está invitando a volver a Él. Un día aceptamos ese llamado y si estás sintiendo la necesidad de un llamado, acepta al Señor. Puedes buscarnos allí en el cerro, camino vecinal número 19, una cuadra antes de la torre que está allí, la Casa Azul, y allí estamos para servirte. Si necesitas una Biblia, necesitas oración, necesitas alguna palabra de ánimo, de aliento, ahí estamos para servirte. O puedes llamarnos a través de esta emisora al 477-24837. Si necesitas una Biblia, puedes llamar también al 097-214-066. Queridos, pero si un día aceptamos el llamado y aceptamos ese primer manto, necesitamos también un segundo manto. Un segundo manto necesitamos. Y al igual que Elías, tenemos que aspirar ese segundo manto. Pero antes de continuar con esa segunda parte del segundo manto, vamos a ir a una pausa musical y luego regresamos con más de nuestra programación, un mensaje de esperanza. Puedes comunicarte con nosotros al 477-24837 o al 477-02967 o al 097-214-066. Hay algunas personas que nos escucharon, me escribieron al WhatsApp, pidieron una Biblia, pero no ha habido respuesta nuevamente. Queremos hacerle llegar las Biblias a las personas que pidieron las Biblias. Por favor, entre en comunicación con nosotros y le vamos a hacer llegar las Biblias nuevamente. Queremos que llegue un mensaje de esperanza a tu hogar. Y hay esperanza, queridos. Tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso
Daniel Carnecito, puse el número de cuenta de UTE, de la luz, el número de cuenta de Antel, el número de cuenta de OCE, la cuenta de el wifi de acá, las contraseñas de Antel y el número de teléfono de mi abogado. Pero viste, así no lo pierdo nunca. En la sola cosa encuentro todo. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Aquí hay radio. FM Aries 92.1. Continuamos con nuestra programación. Puedes comunicarte con nosotros al 477-24837 o al 477-02967 o al 097-214-066. Un saludo especial a toda nuestra audiencia en Artigas, en el Cerro, acá en el Pintadito, en los distintos lugares y poblados que nos están escuchando en este momento. Hoy, aspirando al segundo manto. Un día fuimos llamados por el Señor y el Señor quiere que aspiremos más. Que no nos quedemos, como dijo el apóstol Pablo, a veces nos quedamos enanos espiritualmente y no queremos darle la oportunidad al Señor para crecer, para ser mejores personas, mejores cristianos. Y estamos analizando un poco la vida de Eliseo. Eliseo, cuando fue llamado por el Señor, Eliseo decidió avanzar. Eliseo decidió dejar atrás todo lo que estaba atrás. Y cuando vamos a la palabra de Dios en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, pero el versículo 1 al 14, encontramos algo interesante cuando Eliseo decidió aspirar a algo más que el llamado. Y fíjense cómo dice el registro sagrado: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Saliendo a Elías los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará? Salieron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Eliseo decidió salir de Gilgal. La palabra Gilgal, querido oyente, significa círculo o rueda de piedra removida. Fue allí donde Josué circuncidó a los varones antes de entrar en la tierra de Canaán.
El oprobio de Egipto debía ser removido para que los hijos de Israel pudieran tener la oportunidad de disfrutar de una nueva vida. Querido oyente, en Gilgal es donde es circuncidado nuestro corazón, donde la carne es removida para asumir el llamado de Dios. Si aún no has salido de Gilgal, aún no has dado el inicio a la carrera espiritual. Dios quiere que salgamos de Gilgal, que salgamos del círculo donde estamos dando vuelta y que dejemos de lado atrás todo y podamos realmente avanzar en esta carrera espiritual. Eliseo decidió salir de Gilgal. Eliseo no se conformó con quedarse en Gilgal, avanzó hacia Betel. Queridos, y Betel significa casa de Dios. Fue aquí donde Jacob vio la escalera mística e impresionado declaró que aquel lugar era casa de Dios y puerta del cielo. Querido oyente, es en Betel donde hay auténtica comunión con Dios. Es en Betel, querido, donde educas tu mente y tu corazón para sentir que siempre estás en la presencia de Dios. Hoy el diablo ha querido cerrar los Betel. Hoy el diablo ha querido cerrar cada congregación en cada país. Y muchas veces los líderes, los pastores, los que deberían ministrar a la grey y llevar al rebaño al puerto seguro, han obedecido las pretensiones de los faraones modernos y han quedado cerrados los templos. Y es en Betel donde educas tu mente y el corazón para sentir que siempre estás en la presencia de Dios. Los templos, las congregaciones deben estar abiertas para glorificar el nombre de Dios. No encuentro en el registro sagrado que ninguno de los sacerdotes en la antigüedad se contaminaron por entrar algún enfermo a la congregación. Dios puede hacer maravillas en la vida de cada ser humano. Querido, cuando sientes que estás siempre en la presencia de Dios, te sentirás seguro en Él, y no pecarás, porque el que está en Cristo no peca. Las cosas terrenales no podrán hacer temblar nuestra fe o tambalearnos. Por el contrario, las cosas de acá y las pruebas y las perplejidades por las cuales pasamos deben afirmar nuestra fe para mantenernos firmes e incólumes ante la presencia de un Dios maravilloso que pronto ha de manifestarse. Querido, en Betel las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Cuán importante es entonces que nosotros podamos buscar un lugar para reunirnos, para glorificar el nombre de Dios. Entrega tu corazón al Señor. Cuando vamos al versículo 4 del mismo capítulo 2 de Segunda de Reyes, dice el registro sagrado: y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿saben que Jehová te quitará hoy a tu señor de ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Querido, Eliseo podía quedarse en Betel. Sin embargo, estaba resuelto a acompañar a su maestro hasta el último momento. Quería aprovechar cada palabra que salía de la boca del profeta, aspirando más. Y una vez más tomó la resolución de avanzar hacia Jericó. Y querido oyente, el nombre de Jericó significa lugar de fragancia. Querido, cuando sales de la presencia de Dios, quedas impregnado con el aroma espiritual. Y a donde vas, esa atmósfera llega a otros y el amor de Cristo brota por tus poros. De allí que el apóstol menciona: mas a Dios gracias, allá en el libro de Segunda de Corintios capítulo 2 verso 14, y dice el apóstol: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Queridos,
Si Jericó significa olor fragante, tú y yo tenemos que ser olor fragante para nuestros semejantes. Que cuando la gente nos escuche, sienta que Cristo está en nuestras vidas. Que cuando la gente nos mire, que cuando la gente mire tu congregación, querido pastor, la gente pueda ver a Cristo. Que no sea el mal testimonio el que prele en tu hogar. ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántos hogares que dicen ser cristianos pero que no viven acorde con lo que Dios quiere y solo han sido un mal testimonio para una sociedad que cada vez está más deteriorada? No hay un olor fragante porque te quedaste tal vez en Betel, te quedaste en otro lugar, pero no quisiste avanzar hasta llegar a Jericó. El verso 6 al 8 del mismo registro sagrado de Segunda de Reyes capítulo 2, Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Oh queridos, qué interesante, porque Eliseo nuevamente le dice: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos pasaron juntos al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un lado y al otro, y pasaron ambos por lo seco. Querido oyente, la palabra Jordán significa en hebreo que desciende. Y queridos, a medida que el poder de Dios se ve reflejado en nuestras vidas, debemos escondernos detrás de Jesús para que la gloria sea enteramente de Dios. Juan el Bautista declaró: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Cuánto orgullo, cuánta vanagloria de muchos líderes, de muchos profesos pastores modernos en estas congregaciones tradicionales, que prefieren llevar la gloria a ellos y no darle la gloria al único digno de honra, de gloria y de suprema alabanza, que es Cristo Jesús. Oh querido oyente, cuán importante es la gracia de la humildad que debiera ser fomentada por los que llevan el nombre de Cristo. Necesitamos humildad, necesitamos la gracia de la humildad. Los que quieran cooperar con el Señor de los ejércitos, queridos, diariamente deben crucificar el yo. Deben ser tolerantes y bondadosos, llenos de misericordia y ternura con los que los rodean. La verdadera humildad, querido oyente, es la evidencia de que contemplamos a Dios y de que estamos unidos con Jesucristo. Queridos, en el Jordán es donde queda atrás todo el orgullo. Yo no sé cuál es tu Jordán. No sé si el Jordán por el que tienes que atravesar es muy profundo. No sé cuáles son tus murallas, no sé cuáles son tus aguas. Pero el Señor Jesús quiere que entregues todas tus perplejidades, tus luchas, tus problemas, tu orgullo, tu vanagloria delante de Él. Y déjala depositada toda allí en ese Jordán. Que quede atrás ese orgullo, que quede atrás esa vanagloria. Y queridos, Eliseo prosiguió su cometido. Y queridos, aquí ya Elías no le pide que se quede o que desista. Ahora Elías le propone a Eliseo algo diferente. Queridos, Dios, cuando hemos sido perseverantes en lo que Él nos envió y seguimos avanzando de gloria en gloria, de victoria en victoria, entonces el Señor nos propone también algo diferente. Y miren cómo dice el versículo 9 y verso 10. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido.
Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Queridos, qué propuesta maravillosa la que le hace Elías a Eliseo. Ya no le dice quédate en Betel, quédate en Jericó, quédate aquí en el Jordán, sino que ahora le propone algo diferente, y ahora lo que le propone es que pida algo. Y queridos, Eliseo no pidió dinero, Eliseo no pidió una casa, Eliseo no pidió una tierra, Eliseo no pidió una profesión. Eliseo pidió lo que solo una persona que haya aceptado el llamado y esté plenamente consagrado a Jesús pediría. Eliseo pidió una doble porción del Espíritu de Dios que tenía Elías. Qué hombre maravilloso Elías. Elías, un hombre conforme al corazón de Dios, que hoy está en el cielo. Elías fue arrebatado. No por una nave, no por un avión, no por un cohete. Una carroza de fuego vino del cielo y fue tomado y fue llevado. Y ahora le dice, cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando fuere quitado de ti, esto va a ser hecho en tu vida. Pero si no, no se va a cumplir. Querido, cuán importante es que tú y yo tengamos los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuán importante es que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús y no en el líder de la iglesia, no en el hermano, no en la hermana, porque los seres humanos fallamos con frecuencia. Y cuando ponemos los ojos en los seres humanos vamos a fracasar. Y por ende nosotros nos vamos a desanimar. Pero cuando miramos a Jesús, entonces la cosa es diferente, porque Jesús no falla, Jesús no miente, Jesús es veraz y todo lo que ha prometido se ha cumplido. Oh, queridos, Eliseo, después de andar en toda esa carrera cristiana, decidió no quitar la mirada de Elías. Y queridos, ante semejante propuesta, Eliseo aspira a lo más sublime, más que riquezas, más que fama, más que sabiduría, más que gloria, más que honras mundanas, más que un lugar entre los grandes dirigentes de la época. Y más que comodidades, Eliseo dijo, te ruego una doble porción de tu espíritu que sea sobre mí. Queridos, Eliseo consideraba al anciano profeta como un padre espiritual, y lo que le pidió fue el reconocimiento de una primogenitura espiritual. Por ello solicitó la doble porción que correspondía a un primogénito. Queridos, aspiró la unción, el poder de lo alto que investiga a Elías. ¿Cuánto necesitamos de esa unción hoy? Y queridos, el profeta Joel dijo en visión profética, inspirado por el Espíritu de Dios, que el Señor para estos últimos días derramará su Espíritu sobre toda carne. Y el Espíritu de Dios ha de manifestarse como se manifestó en Elías. No con estruendo, no con bulla, no revolcándose en el piso, no dando vueltas, no brincando, no saltando, sino de la manera más apacible, con un silbido apacible, como quiere llegar quedamente, tranquilamente, quiere llegar el Señor a nuestros corazones y hacer maravillas para inspirar nuestra transformación, para inspirar en nuestro ser ese cambio, esa obediencia que tanto necesitamos. Y entonces ser diferentes con nuestras familias, ser diferentes en el vecindario, ser diferente con nuestros compañeros en el trabajo, ser diferente con los que nos rodean. Eso quiere hacer Dios con nosotros, una transformación. Queridos, no importa cuánta instrucción tenemos en o que hayamos tenido como miembros de iglesia, como ministros.
No importa cuánta experiencia hayas adquirido a lo largo de los años. Querido, si no posees el Espíritu de Dios, si no tienes la santa unción, no estás capacitado para realizar la obra que tienes asignada y no tienes poder para atravesar el tiempo de prueba. Eliseo no se conformó con el llamado, ansiaba alcanzar la plenitud del poder que Dios ofrece a todo aquel que acepta el llamado y aspira a la unción. Oh, queridos, necesitamos aspirar más. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, el Señor habla de un poderoso ángel que descenderá a la tierra y toda la tierra será iluminada con su gloria. El Señor ha prometido derramar su espíritu en plenitud, ese manto de la unción sobre toda carne que quiera realmente darle la oportunidad a Jesús para que el Señor lo haga diferente. Cuando leemos el versículo 11 y 12, aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Queridos, cuando en su providencia el Señor ve conveniente retirar de su obra a aquellos a quienes dio sabiduría, sabe ayudar y fortalecer a sus sucesores, con tal que ellos esperen auxilio de Él y anden en sus caminos, hasta que puedan ser sabios, más sabios que sus predecesores, porque pueden sacar provecho de su experiencia y adquirir sabiduría de sus errores. Dios quiere hacer maravillas con nosotros. Dios quiere hacer cosas grandes y ocultas con cada ser humano que necesita y quiere la unción. Oh, queridos, no debemos cesar nunca en nuestros esfuerzos. Si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, si no buscamos que el Señor nos dé su Santo Espíritu en este momento y que nos dé la plenitud de su Santo Espíritu recibiendo el manto de la unción, queridos, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente tuya y mía. No podemos culpar a Dios cuando Dios derramó todo el cielo en un solo don. Queridos, termino con los versículos 13 y 14 porque dice el registro sagrado: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó el agua y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron de uno al otro lado y pasó Eliseo. Queridos, en ese lugar Eliseo recibió el segundo manto que tanto aspiraba, el manto de la unción. Levantó el manto de Elías del suelo y se dirigió al Jordán. El Jordán era tanto la barrera como la oportunidad. Para una persona común era una barrera, pero para un siervo de Dios resultó la oportunidad para mostrar el poder de su Señor. Eliseo se detuvo frente al Jordán, pero no vaciló durante mucho tiempo. Querido oyente, ¿cuál es tu Jordán que tienes frente a ti? Convierte ese Jordán en una forma de glorificar a Dios y emprende una experiencia maravillosa a partir de este momento. Eliseo pidió como primogénito espiritual la doble porción del espíritu que estaba sobre Elías. Sin embargo, queridos, la promesa para nosotros es que Dios da el espíritu por medida. A Jesús, queridos, a Jesús, quien se entregó por entero para la salvación de la humanidad perdida, se le dio sin medida. Y queridos, el Señor quiere hoy también darnos su Santo Espíritu. Pero tenemos que aspirar, como Eliseo, el manto de la unción. Dios en su gracia pueda bendecirnos. Dios en su gracia pueda darnos la unción de su Santo Espíritu para que podamos avanzar en medio de este mundo lleno de perplejidades, lleno de problemas, lleno de luchas y sinsabores.
Quisiera cerrar en esta hora con una palabra de oración al trono de la gracia. Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, alabado y engrandecido sea tu nombre. Oh Dios eterno, estamos delante de tu presencia en esta hora para pedirte el perdón de nuestros pecados, para presentar nuestras vidas delante de ti. Y oh Dios, sé tú impresionando con tu Santo Espíritu a cada amigo, a cada amiga que ha escuchado hoy tu palabra por medio de esta emisora. Oh Señor, impresiona nuestras mentes. Danos el manto de la unción, danos tu Santo Espíritu que tanto necesitamos para poder cambiar, para poder llevar una vida diferente, para poder un día entrar por la ciudad de Dios. Así como Elías alcanzó lo prometido y está en el cielo, podamos nosotros un día atravesar las puertas de la ciudad de Dios y morar contigo. Prepara nuestros corazones, bendice a cada oyente, ten misericordia de cada viuda, de cada huérfano, cada desamparado. Por los enfermos, Padre, los presentamos delante de ti. Oh Señor, por las familias que están enfermas, atravesando esta batalla del COVID, ten misericordia, Señor. Y que podamos levantar bandera en el nombre de Jesús y podamos obtener la victoria. Que cualquier Jordán, cualquier barrera, cualquier cosa que esté impidiéndonos llegar hasta ti pueda ser derribada por la gracia de tu Hijo amado. Estas súplicas, Señor, las hacemos, no porque haya méritos, sino por la sangre preciosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios en su gracia pueda bendecirnos a cada uno de nosotros en esta hora y no olvides comunicarte con nosotros. Dios te bendiga grandemente. Con la ayuda de Dios nos vemos entonces el próximo domingo. El próximo domingo están todos invitados a un mensaje de esperanza. No olvides comunicarte con nosotros al 477-24837 y al 097-214-066. Estamos acá en Aries FM y también puedes visitarnos allá en el cerro, Camino Vecinal número 19. Dios te bendiga grandemente. Así pasó por Aries FM 92.1 el programa Mensaje de Esperanza, conocido por la pluma del pastor venezolano Irving Eliezer Romero, que vuelve el próximo domingo a través de seno.fm para Aries Digital y también a través de Radiosnet. Nos escuchas en todo el mundo.